Vamos a leer nuestra declaración de fe en este momento. Si se la recuerda a usted, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. El título del mensaje que el Señor nos envía hoy es: solo Jesús nos hace libres. Había otra temática que se había proyectado, pero la verdad es que el Señor quiere que hablemos esta palabra. Viene de Él, así que usted pídale que le hable. Amén. El título es: solo Jesús nos hace libre. Y vamos a leer unos versículos para iniciar en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38. Vamos a comenzar con eso. Hoy tenemos Santa Cena, así que vamos a correr un poquito para tratar de sacar este mensaje que el Señor nos manda. San Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38. Cuando lo tengan me dan amén. Dice así: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, gracias por abrir los cielos y bendecirnos en cada parte de este culto. Ahora, Señor, bendícenos con tu palabra, este mensaje que tú quieres poner en nuestros corazones. Mándalo como lluvia y también como semilla, para que fructifique y tenga gran fruto en medio de tu iglesia, Señor, en los corazones de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Muchas gracias, Señor. Háblanos pues. Quita toda venda, Señor, de los ojos, del corazón, de la mente, de los oídos. Que caigan esas escamas de los ojos, que podamos ver tu gloria. Mientras tú nos predicas, ministra, Señor, arrepentimiento, ministra salvación y vida eterna, ministra perdón de pecados y sanidades divinas aquí y allá, Señor. Ministranos a través de tu palabra, Señor, que mientras tú levantas tu voz con autoridad, ministre santificación, el poder de tu Espíritu Santo se derrame, Señor, trayendo bendición, repartimiento de dones, trayendo libertad, libertad, libertad. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe cerrojos, desmenuza grillos, pudre y destruye todo yugo de esclavitud, Señor, en los corazones que no te conocen, Señor, y de aquellos que tenemos áreas débiles. También ayúdanos, Señor. Rompe, quiebra el cetro opresor del diablo sobre las personas, en el nombre de Jesús. Mientras levantas tu voz con gran trueno y estruendo en este lugar, Señor, quiebra la vara opresora del diablo sobre las personas que no te conocen, dando a entender que su potestad ha llegado a su fin, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por abrir los cielos, gracias por estar aquí. En el nombre de Jesús, la iglesia de Dios dice amén, amén y amén. Hermanos, estoy dándole gracias a Dios este día, porque hace 6 años exactamente estuve a punto de que el Señor me llevara por el COVID. Fue en julio de 2020. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Pero como a uno se le olvidan las cositas y las cosotas que Dios hace con nosotros, los grandes milagros, porque fue un gran milagro, hermano, cuando el médico me dijo: ya no hay nada que hacer, hasta aquí llego yo. Si usted tiene fe en Dios, pídale a Él para que el Señor le haga el milagro. Yo hasta aquí llego. Es el 5.º día del tratamiento y yo ahora le mando la ambulancia para que me lo traigan aquí para internarlo, porque ya no puede estar en su casa.
Yo le dije: doctor, déjeme solo hoy, esta noche, mañana a las 7 de la mañana, ven, mandes ambulancias y me voy. Solo déjeme esta tarde quedarme con mi familia. Y hermanos, porque todos los días estaba la enfermera, el hospital estaba en la casa, así que la enfermera estaba todos los días a las 7 de la mañana ahí. Yo le agradezco a Dios por mi pastor Francisco, pastor Javi, que llegó con Eliitas, me acuerdo yo, llevándome la medicina para que pudiera estar aquí para la gloria de Dios, hermanos, trayéndole estos mensajes que son de parte de Dios para su vida, hermanos. Pero como esa gran bendición, esa noche de ese día, el Señor entró, bien lo vi yo, entre dormido y despierto. Entró por la puerta principal y llegó a donde yo estaba en mi cama, y el Señor dijo estas palabras que no quiero olvidar nunca, y por eso las repito. Hermano, ya las hemos oído, pues las va a oír otra vez, y a lo mejor usted no la ha oído también. El Señor dijo: yo soy, caigan atrás. Si me buscaban a mí, dejen ir a Roberto. Roberto es templo y morada de mi Espíritu Santo, y en su corazón ha creído el misterio escondido en siglos anteriores. ¿Cuál misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hasta ahí. Yo sentía que me moría esa noche, hermano. Vi el cielo gris, pero Jesús llegó. Mi hija y mi esposa estaban orando. Mi hija tenía ya 7 papás de sus compañeritas de universidad y de colegio que ya habían fallecido por el COVID. Y mi pastor Javi también pasó cerca el ángel de la muerte, pero el Señor había prometido: a ti no llegará. Y no llegó. Y aquí estamos para la gloria de Dios, dándole honra, hermano, por este 6º año de vida que el Señor nos ha dado. Pero como a uno se le olvidan estas cositas, ¿verdad? Pues estuve en cama el domingo pasado, no vine a la iglesia, ¿verdad? Me dio un semicovidiucho que me llegó por ahí, y sí estuve doblado, hermano, pero el Señor me volvió a levantar, y doy gracias a Dios por mis pastores, pastor Francisco, pastor Javier, su familia y toda la iglesia orando para que estemos aquí. Bien, hermanos, realmente el Señor nos ha hecho libres, y eso es lo que el Señor quiere que compartir con nosotros ahora, esto, hermano. Solo Jesucristo, solo Jesús nos hace libres. Y hermanos, vemos en este pasaje, para comenzar, una línea que es bastante continua en el Evangelio de Juan, de que había gente que creía de mentira, gente que creía superficialmente. Pero ¿cómo iban a sorprender a Cristo si Él era Dios, hombre en la tierra? Él conocía, y vamos a ver cómo dice la Escritura. Porque aquí, miren, hermanos, vemos que el Señor tiene un enfrentamiento con gente que creía en Él. Se puede imaginar, gente que había creído, que había visto sus señales y que lo habían seguido. Dice el versículo 31 del capítulo 8 de Juan: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, pero en realidad habían creído. Si el Señor más adelantito les dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que creían y lo querían matar? Habrá de ese tipo de creyentes aquí, ¿verdad que no? Aquí todos hemos recibido la libertad que Cristo nos ha dado, pero esto creían nada más superficialmente. No había llegado a ellos el poder del Espíritu Santo que regenera y da vida nueva, como ha llegado a nosotros. Amén. Mire esa línea que le menciono, que está en todo el Evangelio de Juan. Vaya conmigo ahí un poquito atrás, el capítulo 2. Dice, capítulo 2, 23 y 24. Amén. Juan capítulo 2, 23 al 25 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, imagínense qué momento más crucial, muchos creyeron en su nombre.
viendo las señales que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios sabe lo que hay en su corazón, Dios sabe cuáles son sus motivaciones, Dios sabe cuáles son sus pensamientos, porque una cosa podemos decir con la boca, pero en el corazón podemos tener otro pensamiento u otro sentimiento, pero delante de Dios todo está descubierto. Y hermanos, vemos entonces esa constante, y ante esa constante, en primer lugar el Señor quiere que creamos como Pedro. Podría decirse, Dios quiere que usted crea como discípulo, pero es muy abstracto. Mejor algo concreto, algo que usted y yo sabemos. No le digo crea como un discípulo, no, yo le digo crea como Pedro. El Señor, no yo, Él es el que ha puesto estas palabras. Crea como Pedro. Amén. ¿Cómo creyó Pedro? Pues mire, hermano, acuérdese que Pedro era un hombre de carácter duro, era un hombre agrio, un hombre con un carácter un poco ogro. You know, tendrá alguno ahí a la par, que antes era así, pero que hoy ya no. Hoy el Señor lo va transformando. Aquí tiene uno, a mí no me da pena. Si yo, desde el año 91, el pastor Francisco me dijo, ayúdenos a servir aquí, en el púlpito. Así es que desde entonces, pastor, pero pastor alemán. Pastor alemán, porque a la primera que mordí era mi esposa. Y el Señor hizo que mi esposa me escribiera una carta, y en esa carta, a los 7 años de casado, fueron las últimas mordidas que le pegué. Allá estaré ella, ahí en la transmisión. Y esa cartita se la traje al pastor Francisco. Mire, pastor, como poniéndole queja. Mire la esposa que el Señor me dio. Pues sí, yo, siervo del Señor, vea. O sea, aquí no había, el problema no estaba aquí. Pues el pastor, muy, como siempre, amorosamente, me hizo entender, hasta el día de hoy, que el problema era yo. Y me dijo, deje el púlpito por unos días y vaya a recuperar a su esposa. Ahí la tengo ya. 35 años vamos a cumplir de casados, para la gloria de Dios. Aleluya. Dios me devolvió a mi esposa. Dios te va a devolver a tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a devolver a tu esposo. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo va a transformar. Este día de milagros, este día de señales, este día que el poder de Dios se está manifestando. Mientras la palabra de Dios se predica, algo estará pasando en tu vida, en tu corazón, y algo Dios grande va a hacer en ti. Recibe con atención, recibe con fe esta palabra. El Señor, hermanos, tuvo este debate con esta gente, con los que habían creído en Él, pero era una creencia superficial y no es nada nuevo. Mire por favor unas paginitas atrás, miren el capítulo 6, miren el versículo 60. Después de que el Señor Jesús les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, después que el Señor les habló al corazón y que les dijo que Él era el pan del cielo que había bajado a la tierra y que era necesario que ellos hicieran la obra de Dios, y entonces le preguntaron, ¿y cuál es la obra de Dios que quiere que hagamos? Si, ¿qué más podemos hacer? Si aquí en nuestra religión de nuestro país, aquí tenemos esto, aquí tenemos lo otro, aquí cumplimos ordenanzas, aquí diezmamos, aquí todo lo que los judíos, los líderes religiosos de aquel tiempo habían enseñado, esa gente lo cumplía o los trataba de cumplir. Y entonces le dicen, ¿cuál es la obra que tú dices que Dios quiere que hagamos?
Y el Señor se los dijo bien fácilmente. Mire por favor, ahí en el capítulo 6, el versículo 28 dice: Jesús les respondió Jesús y les dijo: oiga, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire el 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Punto. Porque por fe somos salvos. Amén. ¿Cuántos creen aquí? Levánteme la mano o las dos, que por fe somos salvos por medio de la gracia. Aleluya, qué linda esta escena. Así es. Pero ellos, hermanos, desde el más empinado de ellos, que era el sumo sacerdote, todos los que formaban el Sanedrín o el concilio, hasta los últimos escribas principales, fariseos y saduceos y todos ellos, era, hermano, una religión contraria a la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. Era esforzarse por alcanzar el favor de Dios. Y no se extrañe, ese es un común denominador en todas las religiones de este mundo. No hay una que no se base en querer alcanzar el favor de Dios y la salvación a través del esfuerzo. De tal manera que cuando usted le habla de estas cosas, se ofenden. El Señor les dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. El maná se lo dio Moisés, pero Dios me ha enviado a mí. Soy el pan. El que come mi pan, mi cuerpo, y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Hablándoles del sacrificio que Él iba a hacer en la cruz. Y entonces pues vamos entonces al versículo 60 que les había mencionado. ¿Qué dijeron ante esas palabras de comer su cuerpo y beber su sangre? Solo era creer en lo que Él iba a hacer en la cruz. Él iba ahí a ser sacrificado, su cuerpo, y su sangre iba a ser derramada hasta la última gota para el perdón de los pecados. Pero ellos no entendieron. Disculpe, ellos lo que querían eran bolas, perdone la expresión. Ellos lo que querían era una buena casa. Ellos lo que querían es que Jesús fuera su rey, ya, y que el yugo de Roma fuera quebrado, y que el César que estaba en Roma fuera totalmente vencido, y así ellos estar libres y poder llegar así, sin sufrimiento, a la gloria eterna que Dios había prometido a Abraham, a su descendencia y a los profetas, y lo que se había dicho en la ley de Moisés. Pero cuando les dijo Él que tenían que comer su carne y beber su sangre, dijeron esto, versículo 60. Al oír muchos sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra. Oiga, lo voy a volver a leer. Al oír muchos, ¿de quiénes? De sus discípulos. Dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: oiga, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Él estaba en el cielo, y del cielo bajó y se encarnó en María virgen, y de ahí nació Jesús, cuyo nombre para nosotros es Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Porque así dijo: Él salvará de los pecados a su pueblo. Entonces, ¿qué pues si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Oiga esto: el Espíritu es el que da vida,
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Que coman mi carne y que beban mi sangre, eso para ustedes es espíritu y vida. Pero ellos no lo entendieron. ¿Cómo me voy a comer su carne? ¿Cómo voy a beber su sangre? Ese era el pensamiento. Pero no se extrañe. No se extrañe, porque Nicodemo, que era maestro de ellos, eres maestro de Israel, le dijo el Señor a Nicodemo, y no entiendes estas cosas. Nicodemo estaba con lo mismo. Pero Señor, Rabí, ¿cómo puedo yo siendo viejo, hacerme bebé otra vez, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Oh, Nicodemo, eres tú maestro de Israel, eres maestro de Israel y no entiendes todas estas cosas. Ahora todos ustedes podemos comprender que realmente esta gente estaba bajo un yugo grave de esclavitud, pero ellos no lo entendían y por eso polemizaron con él y por eso querían matarlo, y según ellos lo mataron, pero no lo mataron. El Señor entregó su vida. Él dijo: tengo la potestad, he recibido el mandato de poner mi vida y de volverla a tomar. Por eso al tercer día resucitó, y nosotros estamos aquí hoy celebrando que Él vive y reina por los siglos de los siglos, y usted y yo somos parte del reino celestial. Amén. Entonces, hermano, sea discípulo, sí, pero como Pedro. Sea discípulo como Pedro. Como Pedro, ¿qué hizo? Pues a pesar de su carácter y su amargura, allá en el mar de Galilea, toda la noche había estado pescando. Usted conoce esa historia. Y llegó con su barca. Y el Señor le dijo: Simón, boga mar adentro y vuelve a lanzar las redes a un lado de la barca. Señor, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado pescando. Como quien dice, esto suele pasar. Somos pescadores experimentados. Y tú me dices que eche la red en una noche donde no había nada. Pero bueno, en tu nombre la he hecho. Y la echó. Bendito el Señor que la echó, porque la red, hermano, se volvió un imán y empezó a jalar todos los peces del mar de Galilea y llenó las redes, y había que traer otras barcas porque se estaban rompiendo. Y entonces cuando Pedro vio eso, se salió de la barca y cayó de rodillas delante de Cristo el Señor y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. El Señor le dijo: ya no vas a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Ven y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Lo siguió. Un día, 2 días, 1 mes, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cuánto lo siguió? No, es que lo primero que se le viene a usted a mí: ay, pero lo traicionó. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Cuántas veces no hemos traicionado al Señor nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos negado y hemos callado en el trabajito? Aquí no hay cristianos, ¿verdad? Ay, si hubiera alguien aquí que orara por estas cosas, pero no hay nadie. Cristiano de la secreta es un concepto viejo, hasta pena me da sacárselo, pero es cierto, hermano. El Señor dijo: cualquiera que se avergüence de mí y no me confiese delante de los hombres, yo también no lo voy a confesar. Pero el de ustedes que me confiese como Pedro, ese yo le voy a dar las llaves del reino de los cielos a Pedro. Pero a cualquiera de ustedes que me confiese, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, discípulo, crea como Pedro. Truene, llueve, relampaguee,
Y Pedro, hermano, el Señor lo restauró. Ya está al final de este libro, como el Señor lo llegó a restaurar, lo levantó. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? No, no te amo, solo te tengo cariño. Bueno, pero entonces te digo: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas como yo te amé? Tú que me dijiste: Señor, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré. Pedro, ahora delante de ellos te pregunto: ¿me amas? Señor, sí, tengo un aprecio pequeño por ti, no como tú me amas a mí. Pero el Señor le dijo: pastorea mis ovejas, alimenta mis corderos. Y eso te dice el Señor a ti hoy: levántate, levántate, hija de Dios, levántate, hijo de Dios, pastorea mis ovejas, porque este lugar va a ser insuficiente para el ejército que traigo de allá afuera. Y tú vas a pastorear, tú vas a discipular, tú vas a ser mi sierva y mi siervo, y toda tu casa me servirá, dice el gran rey. Sí, hermano, ese es nuestro mundo. Pedro, hermanos, le sirvió al Señor. Ahí está en el libro de los Hechos. Ganó 3,000 en la primera predicación, y en la otra no sé si 5,000, y así paramos de contar como Pedro lo usó. Y al final de los días, cuando Nerón estaba matando a los cristianos y le ha dado fuego, y le había dado fuego a Roma, la capital del imperio, dijo: los cristianos son los que le han dado fuego, a ellos búsquenlos. Y ahí estaba Pedro. Y Pedro, hermanos, lo apresaron. Dice la tradición y los escritos que hay de Josefo y de otros, que fue crucificado. Pero dijo: no, no como mi Señor, sino con la cabeza y las manos para abajo y los pies para arriba. Así terminó Pedro. Pero antes de eso, escribió un canto que usted entona en este lugar. Repito, pero antes escribió en su carta un canto que usted entona en este lugar. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y pocos días de eso, el Señor se lo llevó. Pedro está allá. Pedro está con el Señor. Allá va a estar también usted. Allá vas a estar tú también. Allá vas a estar tú también. Allá vamos a estar por la gracia de Dios. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Vaya conmigo rápidamente a Efesios para que nos quede bien claro esto. Efesios capítulo 2, corra. Dice así. Efesios capítulo 2. Amén. Estando nosotros muertos en pecados, dice Efesios 2:4, estando usted, hermana, y este que habla aquí, muerto en pecados, dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿cómo dice? ¿Qué hizo? Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pedro allá está, y usted también allá va a estar. Y los que se nos han adelantado, como decía mi pastor Javier, también allá están. Los que se nos han adelantado en Cristo, amén. Y dice entonces, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, esto
se escribe como que ya pasó, fíjese. Y en nosotros todavía no ha pasado, pero para el Señor ya está hecho. Alguien dijo aquí hoy, recordando al pastor Javier, consumado es, ya está hecho. Hermano, cree que ya está hecho, que usted ya está allá, tiene un lugar allá. ¿Cuántos creen aquí que tienen una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en esos cielos, esperando por ustedes? Levanten las manos los que tienen esa herencia. Pedro habló de esa herencia. Él está disfrutando ya de esa herencia. Usted también la va a tener. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigamos. Oiga, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es decir, es un regalo de Dios, la salvación. No por obras, repita conmigo 3 veces, no por obras, no por obras, no por obras. Porque si usted tiene obras, esa es la religión del mundo. Sálgase de ahí, que viene juicio sobre esa religión. Porque tiene puesto su corazón en lo que yo puedo hacer, en su esfuerzo. Y entonces no hay que hacer nada. Espérese. Es que Santiago, espérese, hermano. Tenga paciencia. Terminemos de leer. No es por obras para que nadie se gloríe. Esas religiones hacen que la persona se sienta con su pecho inflado, porque regala bienes, sale a repartir alimentos, porque ayuda al prójimo, porque va a la cárcel, y eso está bien. Pero dice aquí que nadie se gloríe. Pero ¿y cómo usted se va a gloriar sin el Espíritu Santo? ¿Cómo usted no va a gloriarse sin el Espíritu Santo? Si el que nos da el poder para no gloriarnos, aún siendo creyentes y habiendo creído y por fe y por gracia tenemos la salvación, aún así a veces nos enorgullecemos. Si no es por el Espíritu Santo, todos nos gloriaríamos. Con el poquito inglés que usted sabe, ya me ve de menos a mí, que no hablo. No, lo entiendo en un 80%, pero lo habla. Bueno, sí. Solo con eso, con las cosas de esta tierra, se envanece. Dios lo ha bendecido con el trabajo que tiene. Dios lo ha bendecido con la casa y esos carritos que Dios le ha dado. Todo lo ha recibido por gracia, como un regalo de Dios. Como le compartí a mis hermanos, hoy lo vamos a hacer aquí. Yo soy un gran buscagloria, hermano. No buscabullas. Soy un gran buscagloria. Pero el Señor, como sabe que soy una amenaza, me tiene quieto. Y me ha enseñado desde hace varios años para acá que siempre que el Señor hace algo a través de este servidor, yo diga, no tuve nada que ver. Él lo hizo todo. No quiero nada. Todo lo hizo Él. No tuve nada que ver en esto. No quiero nada. Si Él tiene algo, pues que me lo dé ahí arriba. Pero aquí en la tierra yo no quiero nada. Para no gloriarme ni jactarme. Que Dios me dé fuerza. Que me muera haciendo la obra de Dios y diciéndole siempre, Él lo hizo todo, no tuve nada que ver, no quiero nada, espero en el Señor, siempre esperaré en Él. Que el Señor nos dé ese sentir. Terminamos esta parte ahí en Efesios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe, es decir, nadie se jacte. San Pablo es bien enfático, es decir, bien repetitivo. Dice, no hay jactancia, no hay por qué gloriarse, no hay por qué enaltecerse. Yo, dice Pablo, he hecho más que todos estos discípulos del Señor, pero no he sido yo.
ha sido la gracia de Dios en mí. Aleluya. Y es cierto, hermano, es cierto. Dios usó mucho a San Pablo, pero fue la gracia de Dios. San Pablo crea como Pedro, y ahora póngale y como Pablo. Aleluya. Dijo en su última carta Pablo: porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, solo me resta la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Y horas después salían borbollones de sangre de su cuello. Bluc, 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 la cabeza de él estaba por ahí. Murió en libación, como él lo había profetizado. Pero dijo: para mí el vivir es Cristo, y para el morir es ganancia. ¿Cuántos creen que mientras vivamos para Cristo? Y si el Señor nos llama, nos vamos con Él para siempre. Es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Claro, nadie se quiere ir, pero las líneas están bien claras. El Evangelio y la palabra de Dios es bien clara. Así que, hermanos, volviendo a Efesios, lo último, dice entonces Efesios 2: no por obras para que nadie se gloríe. Oiga, porque somos, ahí van las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, no para malas obras. Hemos sido creados en Cristo, hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes para que hoy anduviéramos en ellas. Y entonces la jactancia otra vez queda excluida. ¿Soy responsable? Sí, soy responsable. Ay de mí, si no permanezco en la palabra de Dios, me va a tronar a mí y me voy a llevar a mi familia de encuentro. Téngalo por seguro, ahí van detrás de mí. Soy responsable. Pero eso no cambia esto. Él ya lo preparó. Estas obras que este predicador que ve aquí hablándole del Señor, esto el Señor ya lo preparó. Sabe que cada vez que voy a subir aquí me dice: no tengas miedo, porque yo vengo temblando. Para que ustedes no lo notan. Y el Señor me dice: no tengas miedo, Robertito. Si yo te aparté desde el vientre de tu madre. Me saca a mi mamá ahí, fíjese. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios por la vida de mi madre? Que hace dos meses y medio el Señor se la llevó y la tiene con él allá. Desde el vientre de tu madre. Y yo se lo dije a él, a mi madre, muchas veces, estas citas que el Señor me hacía todos los domingos. Yo te aparté del vientre de tu madre para este tiempo, para que llevaras mi palabra. Y eso es lo que hacemos: cumplir con la comisión que el Señor nos ha dado. Y jactancia no hay. Si Él lo preparó de antemano, Él ya lo hizo. Y a usted le falta muchísimo. Al pastor Elías le falta un montón. Al pastor Javier, al pastor Ayani también cortamos un poquito, ¿va? Sí, porque no somos eternos, ¿va? El Señor nos va a llevar un día. Pero todavía falta lo que el Señor está por hacer. Ahí se acuerdan cuando estemos en el estadio, hermano. Amén. A lo mejor no sé si el Señor me va a tener aquí todavía, pero cuando estén en el estadio, manden así para arriba: hermano Roberto, ¿se acuerda? Ya va con la jactancia. No, es que el Señor me puso que se lo dijera. Eso ya está preparado de antemano. No hay lugar para jactarse, hermano. No quiero nada. Él lo hizo todo. No tuve nada que ver. Amén. El tiempo se acaba. Vamos a Juan capítulo 8. Hermanos, la polémica del Señor dice el versículo 33, porque Jesús les dijo verdaderamente desde el 31: si vosotros permanecéis en mí. Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mí
en mi palabra, perdón, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está el pastor Javier, el pastor Francisco enviándonos la palabra todos los días. ¿Cómo no vamos a perseverar si nos cae un mensaje tras de otro? Ahí nos cae. Ahora, si usted los deja pasar y solo, apenitas así, solo oye un poquito o solo lee el título, ¿verdad? Y lee la cita bíblica, escuche lo que el Señor nos manda todos los días, porque aquí estamos bien gorditos espiritualmente. Nuestros pastores nos alimentan bien, nos tienen bien gorditos. Amén. Aliméntese. Por eso Dios lo tiene aquí. Si usted permanece en los consejos que nuestros pastores nos dan, nosotros somos discípulos. Ya somos discípulos. Ay, hermano, y si no los oigo, también es discípulo, pero le va a costar más. Va a sufrir más. ¿Va a estar en el cielo? Sí. ¿Va a estar en los lugares celestiales? Sí. Pero a lo mejor quizás todo reventado, hermano, con los labios así y el ojo así. Sí, allá va a estar. ¿Por qué? Pues porque por gracia fue escogido. El Señor lo apartó y usted es del Señor. Usted es propiedad de Cristo. Si Él pagó con su sangre. Pero seamos discípulos como Pedro. Seamos discípulos como Pablo. El Señor le tuvo que decir a Pedro una vez: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera amar su vida, la va a perder. Pero el que quiera salvar su vida, el que quiera perder su vida, la salvará. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Ve como a la inversa, ¿verdad? De la lógica humana. Así que yo voy a ver si salvo mi vida. No, no importa mi vida. Es que no se trata de mí, se trata de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que yo voy. Dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para terminar, imagínense una casa del primer siglo, del tiempo de Jesús. En una casa estaba el pater familia, el padre, el sacerdote de esa casa, y estaba su hijo, su primogénito, y estaba un esclavo que servía, que habían comprado con oro. Le pregunto yo, cuando el padre muere, ¿quién es el heredero? ¿El hijo o el esclavo? Solo el hijo. ¿Y el esclavo cuánto? Nada. Él no tiene derechos. Así que cuando usted lee esto, piense en la casa celestial, donde el Padre es eterno y el Hijo es eterno. Amén. ¿Y quién es el esclavo? El que hace pecado todos los días y no puede. Es alcohólico, es drogadicto, es adúltero, va de una persona, una mujer en otra mujer, es adicto a los juegos, a las apuestas y no puede salir de ahí. Nosotros mismos, al igual que Pedro y que Pablo, éramos esclavos del pecado. Pero el Padre Eterno dio este mandato y nos lo recuerda hoy. Dice, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. 36, oiga, así que si quién
si el Hijo, ¿cómo está escrito el Hijo ahí? Con mayúscula. Ahí ya está hablando de la casa celestial y que el Hijo es Jesucristo. Entonces dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos ha hecho libres a nosotros. Amén. Cristo nos hizo nacer de nuevo, nos hizo renacer. Santiago dice de esta forma: todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación, es inmutable. Él nos hizo nacer para esta esperanza viva que nosotros tenemos. Amén. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dispuesta en los cielos para nosotros. Pedro, que escribió su carta, dijo: y todo esto será deshecho. Esta tierra que pisáis será deshecha con fuego, y los cielos que veis van a pasar como estruendo. Los elementos van a ser consumidos por fuego. Pero tenemos de Dios la promesa que tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra donde more la justicia. Y San Juan, en el penúltimo, en el capítulo 21, dice: y ya no habrá dolor, y ya no habrá tristeza, y ya no habrá depresión, y ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, el Señor ha dicho: yo hago nuevas todas las cosas. Póngase de pie. Padre, te damos la gloria y la honra. Póngase de pie. Gracias te damos, Señor. Dígale al Señor: de toda gracia, sea discípulo y crea como Pedro, se amó a su gloria eterna. Crea como Pedro y como Pablo. Os perfeccione. Crea como ellos. Y Crea con toda su fuerza en Jesucristo. Entréguele su vida. Y establezca. A Él sea la gloria. Diga con Pedro. Diga con Pedro una vez más. A Él sea el imperio Por los siglos. por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él. A Él sea el imperio Crea como Pedro. por los siglos Pablo, y sígalo. de los Niéguese. siglos. Cada día. Tome su cruz y olvídese de la jactancia.